Hola, muy buenas. Vamos a comenzar hoy con nuestra cuarta y última clase del ciclo sobre los populismos, que vamos a dedicar básicamente al tema de populismo y falsificación de la historia. En esta primera parte de la última clase nos vamos a concentrar básicamente en el tema de la reescritura de la historia y los bicentenarios. Quizás lo más importante sea preguntarse por qué y para qué necesitan los regímenes populistas reescribir la historia, o por qué y para qué necesitan los populismos reescribir la historia. Esto evidentemente se vincula con la necesidad de contar con un relato propio que encuadre claramente las reivindicaciones populistas y las ponga por encima del discurso político tradicional. Quizás fue el presidente Evo Morales quien de una manera muy gráfica sintetizó esta tendencia cuando dijo que el pueblo que olvida su lucha y su historia es un pueblo que no tiene conciencia sobre su destino. De ahí la necesidad entonces de reescribir la historia para que el pueblo no olvide, para que el pueblo sea consciente claramente de sus reivindicaciones de acuerdo con este punto de vista, de manera tal que el relato incluya las ideas de liberación y revolución y que haya una línea de continuidad muy clara entre el pasado, el presente y el futuro. Por supuesto, un pasado diseñado a la imagen y semejanza del presente que se está viviendo y del futuro que se quiere construir. Aquí, por lo tanto, no hay lugar para las ambigüedades, no hay lugar para las matizaciones, así como en el enfrentamiento político de los populismos contra las oligarquías, todo es blanco y negro, todo se reduce a patria o antipatria. En el relato histórico también todo debe ser con los mismos tonos contrastados, blanco y negro, buenos y malos, ahora, mañana y también ayer. Quizás desde esta perspectiva, por lo tanto, lo más importante no es la reescritura de la historia. En realidad, cada generación ha escrito la historia desde que el hombre se preocupa de su pasado, que es algo prácticamente innato a su propia naturaleza. Lo que ocurre es que siempre hasta ahora, o en la mayor parte de los casos, la reescritura de la historia se hacía a partir de introducir nuevas preguntas que tengan que ver con el presente que vive cada generación. Esto de alguna manera se relaciona con aquello que señaló en su momento el historiador italiano Benedetto Croce cuando dijo que toda historia es historia contemporánea. En realidad, el problema no es tanto reescribir la historia, porque desde que el hombre tiene conciencia de su ser y de su pasado, siempre se ha reescrito la historia. Lo que pasa es que esta reescritura forma parte de nuevas preguntas que tienen que ver con la propia realidad de cada generación. Así como señaló en su momento el historiador italiano Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea. Esto está referido básicamente al hecho determinante de que en cada momento, en función de su presente, la gente se hace preguntas sobre su pasado. Por tanto, reescribir la historia es legítima en tanto esta reescritura parta de preguntas que exigen y buscan respuestas. El problema de la reescritura o la falsificación de la historia que hace el populismo es que esta reescritura no se hace en base a nuevas preguntas, sino que se hace en base a respuestas determinadas, a respuestas ya establecidas. Por lo tanto, esta reescritura de la historia tiene que ver más con justificar la construcción de un pasado que es funcional al presente y a las estrategias políticas de futuro, que a la búsqueda de nuevas verdades. En este sentido, se parte de una serie de premisas muy claras, algunas de las cuales intentan vincular la lucha antiimperialista del ayer inmediato o de hoy con el pasado indígena americano. Y en el sentido, la idea predominante es: vinieron y nos robaron nuestros recursos, y esta situación del robo de nuestros recursos, de la explotación de nuestros recursos, de la explotación de nuestra gente, es algo que permanece hoy con el imperialismo norteamericano y hace 500 años, 300 años con el imperialismo español o portugués. Por tanto, en esta reescritura de la historia, la idea
predominante es presentar a la América Latina como un continente explotado, en consonancia con esa idea que planteábamos ayer de que todos los males que nos ocurren, todos los males que ocurren en América Latina, tienen que ver con presiones externas, tienen que ver con fuerzas externas que están oprimiendo la región y no con la responsabilidad de los propios latinoamericanos. Desde el punto de vista de la reescritura de la historia, los bicentenarios de la independencia fueron un momento ideal, ya que ellos permitieron introducir un discurso en el cual, por un lado, se reivindicaban los derechos de los llamados pueblos originarios, de los indígenas americanos, frente a la explotación imperial, frente a la explotación colonial, y al mismo tiempo se insistía en esta idea de continuidad entre la llegada de los europeos en 1492 con la explotación actual. De esta manera se introduce también un hecho importante, que es la introducción de la figura de Simón Bolívar en una operación similar a la que permitió convertir a José Martí en un ícono de la Revolución Cubana como un protagonista claro de las rebeliones anticoloniales, antiimperiales de los pueblos americanos. Esta idea busca reforzar la construcción de un nuevo relato, de una nueva legitimidad, por lo tanto, de una nueva época, haciendo tabla rasa con el pasado. En esta construcción imaginaria de un pasado ideal, hubo una tendencia muy clara a contraponer el primer centenario de las independencias, ocurrido en torno a 1910, con los segundos centenarios o los bicentenarios ocurridos en torno al 2010. Recordemos que el periodo 2007-2010, inicio de estos festejos de los bicentenarios, coincide con la época de mayor esplendor de los populismos latinoamericanos. Y es en este momento, precisamente, cuando esta idea de contraponer el primer centenario con el segundo centenario cobra gran fuerza. ¿Y por qué se quería establecer esta contraposición? Pues de una manera categórica, porque durante el primer centenario se señalaba que quienes gobernaban en los distintos países latinoamericanos eran las oligarquías, mientras que hoy gobiernan los gobiernos populares, valga la redundancia. Desde esta perspectiva se marcan las contradicciones y sobre todo se marcan las diferencias. Hay un discurso muy claro de la presidenta Cristina Fernández en el año previo al bicentenario de la independencia argentina, en 2009, cuando marca claramente la idea de que mientras en el año 1910 Argentina era un país que atravesaba una situación económica muy delicada, con estado de sitio, con represión a los trabajadores, con un estándar de vida muy inferior al que existe actualmente, con dificultad para conseguir puestos de trabajo, con una gran explotación de los trabajadores, contrastando con la realidad del 2009-2010, la época del bicentenario, donde la economía argentina era una economía en clara expansión, una economía que creaba puestos de trabajo, una economía que servía para incluir a las clases dominadas en el marco social e inclusive permitiéndole acceder al gobierno y disfrutar de las ventajas de un gobierno popular. Ahora bien, si uno piensa qué ocurría con anterioridad a la Primera Guerra Mundial en Argentina, la sorpresa puede ser fenomenal. Recordemos que en ese entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, estamos inmersos justo en el centro del periodo de migraciones atlánticas masivas, 1880-1930 en líneas generales, cuando centenares de miles o millones de europeos llegaban a diversos países americanos con el fin de salir del estado de pobreza en que estaban en los países de su Europa natal. Uno de los casos más destacados de América Latina fue, sin duda alguna, el de Argentina. Antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina ocupaba el 6º lugar en renta per cápita del mundo. Podrían hacerse algunos ajustes, pero en líneas generales esto era así, muy por encima
de países europeos que hoy están en una posición muy aventajada respecto a Argentina y a todos los países de América Latina, como puede ser el caso de España, pero también el caso de los países escandinavos. Por tanto, Argentina fue el lugar de destino para centenares de miles, para millones de europeos, inclusive gente que venía del Imperio Otomano, del Imperio Ruso, que buscaban en Argentina un lugar donde mejorar sus vidas. La pregunta es, ¿por qué, si las cosas están tan mal, tanta gente iba a buscar un destino como ese? Evidentemente, algo falla en la argumentación de Cristina Fernández, algo se está falseando de la realidad en este discurso, y esto nos lleva otra vez al meollo de la cuestión. ¿Por qué y para qué reescribir la historia? Y la respuesta a estas preguntas evidentemente tiene que ver con el deseo de construir un discurso político claramente orientado a la búsqueda de determinadas ventajas en el aspecto político. Esta idea de construir un cierto ventajismo que le permita obtener mejores resultados electorales y una mejor posición política es lo que está en la base de esta nueva reescritura de la historia, una reescritura de la historia que al mismo tiempo que habla de las luchas antipopulares por la liberación, que habla de la patria grande, que habla de la revolución socialista, vinculando la revolución socialista con la revolución anticolonial, pues nos lleva también a presentar a un Bolívar protomarxista, a un Bolívar revolucionario, un Bolívar antiburgués, a un Bolívar anticapitalista, cuando sabemos en realidad que Bolívar distaba mucho de asumir estas posiciones, dada su raíz oligárquica, podríamos decir, asumiendo los mismos conceptos que los manejados por el populismo clásico.